Hola, muy buenos días, qué gusto que esté con nosotros. Les saluda Bricia Reyes, aquí en la sección Usted el Derecho de nuestro programa de radio Avance Universitario de la Coordinación de Comunicación Social. Y bueno, no está por demás decir que el titular de esta sección es el doctor Rafael Rodríguez, docente investigador de nuestra querida Universidad Autónoma de Zacatecas. Como siempre, un placer acompañarlo, doctor Rafael. Muchas gracias. Bienvenidos a todos, buenos días. Es un programa más de esta sección que le hemos titulado Usted y el Derecho. Hemos dicho que es un espacio donde las leyes dejan los libros para venir a hacer una conversación, una charla con ustedes de la mejor manera, más amena que podemos. Es donde hemos dicho que la Constitución también deja de serlo para convertirla en vida cotidiana, vida ordinaria. Así es. Doctor, cuando yo le comentaba, ¿verdad?, el tema para este día, aprovechando que mañana 20 de noviembre dio el título del tema de hoy, y déjeme decirle, cuando yo lo leí, dije, está muy incitador el tema. Fíjese que es un tema muy apasionante. Hablar de la Revolución Mexicana, no solamente en nuestro país, en el mundo, es una cuestión muy interesante. Es un tema muy apasionante. Aunque déjeme que de hablar, que yo no quiero hablar hoy de caudillos, ni quiero hablar de... No. Hablaremos... Hay muchas maneras de hablar de la Revolución Mexicana. Generalmente cuando uno habla de la Revolución Mexicana, siempre se acuerda de los íconos, de los grandes protagonistas, de los grandes protagonistas de este evento, que una revolución pues nunca es buena, la revolución representa muchas cosas, pero siempre habla uno de en el caso nuestro, es casi un imperativo hablar de Díaz, de Porfirio, de Díaz, no va a ser que buenos días, de Porfirio Díaz, sí. Que por cierto, ahorita le digo cómo está la cosa con Porfirio Díaz, que no está bien. Entonces, es un imperativo casi hablar, pues es una de las causas, creo una de las causas profundamente que apuntalan la Revolución Mexicana, la actitud y el acompañamiento de Porfirio Díaz de estar en el ejercicio del poder por más de 30 años. Entonces, siempre se habla de Porfirio Díaz, se habla de Zapata, se habla de Villa, se habla de Carranza, se habla de Huerta. Hoy no vamos a hablar de eso. Así es que si usted pensaba que íbamos a hablar de eso, cámbiele o haga otra cosa, porque no vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de eso porque hay otras cosas muy importantes que hablar. Haremos alguna referencia si queremos. No crea que esto no es de fuerza. Entonces... Hoy no se va a preguntar, pues. Porque es que mire, es que hablar de esos protagonistas es muy importante. Pero hoy vamos a hablar de las causas. Vamos a hablar de las causas que dieron origen a la Revolución Mexicana, o una de las grandes causas que dieron origen a la Revolución Mexicana, y de los resultados. ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa ahora? Y tratar de hacer una especie de lo que pasó ayer y lo que pasó antier y lo que ha pasado siempre y lo que está pasando hoy. Sí. Por eso hoy vamos a hablar, creo que es un programa que puede ser interesante, que se conozcan las causas de la Revolución Mexicana y desde luego los resultados. Hay que ver, a ver si cumplió las expectativas o no. Por eso le llamamos nosotros en la Revolución Mexicana de 1910 una promesa incumplida. Desde luego la planteamos sobre una interrogación. Vamos a ver si es cierto. ¿Cómo ve? No, excelente. Por eso le digo, a mí dice, como que el título, le digo, el doctor lo dejó muy incitado porque empieza a generar, como usted dice, yo dije, a lo mejor vamos a dejar a un lado Porfirio Díaz, pero entonces, ¿qué hay que resaltar? ¿Cómo va a desmenuzar el tema el día de hoy, doctor? Yo creo que lo primero que habría que ver, hay que dejarlo perfectamente claro, que hablar de la Revolución Mexicana es hablar de uno de los movimientos sociales más importantes, no solamente en el mundo, en América Latina, para decir más claro, en América Latina, en el mundo, nosotros fuimos primero que la Revolución Rusa, nosotros fuimos primero que la Revolución Alemana. Entonces, pues es un gran es una cuestión muy importante en el mundo hablar de la Revolución Mexicana, pero más en América Latina. Es un movimiento, es una de la época más difícil que ha pasado el pueblo mexicano después de la Guerra de Independencia, por supuesto. Es la etapa más convulsa y definitoria de nuestra nación. Por eso siempre hablar de la Revolución Mexicana siempre es importante. Ahorita ya se ven programas por todos lados hablando de la Revolución Mexicana. Y no hay que olvidar que la Revolución Mexicana, porque hay que decirlo, dejó miles de muertos y una gran inestabilidad en el país.
Sin embargo, hay cosas muy importantes. Déjeme decirle a usted que los ideales, bueno, hoy ya no se grita tierra y libertad, pero sí justicia social. Por eso es importante que esos ideales de tierra y libertad, justicia social, aún resuenan en el corazón de muchos mexicanos. Aún resuena, fíjese lo que le digo, aún resuena en el corazón de muchos mexicanos y han pasado ya 110, 15, 120 años de la Revolución Mexicana. Pero por eso le digo que hoy quisiera hablar más de las causas, más que de esas figuras icónicas como Porfirio Díaz, Zapata, Villa, Huerta, grandes protagonistas de la Revolución Mexicana. Hoy hablaremos más que nada de los objetivos de la Revolución Mexicana, porque fíjese que la Revolución Mexicana no solamente fue una lucha armada, sino fue una lucha de grandes ideales, fue una lucha de grandes demandas sociales, y que justamente esas demandas sociales son las que tienen y que hacen que es nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestra idea, nuestra fuerza, haya hecho que miles y miles de mexicanos hayan ido a la guerra, a la Revolución de 1910. Por eso es importante que nos acompañen en este espacio, en este ratito que nos divertimos y que algo aprendemos y que algo podemos dejar para usted que nos escucha y usted que nos ve. ¿Cuáles son, doctor, esos ideales sociales? Me llama la atención. Fíjese que convocó a esta cantidad. Sí, yo creo que el plan de San Luis fue muy interesante. Tampoco voy a hablar del plan de San Luis, porque ya he hablado del plan de San Luis, pero hay muchas cosas importantes que se establecieron en documentos fascinantes, como el plan de San Luis, justamente, que hace Madero en Estados Unidos, y que ahí plasma muchas, que invita a la gente a levantarse en armas el día 20 de noviembre del año de 1910. Entonces, pero déjeme decirle que deje comentar, ya ve que a mí me gusta siempre hacer algún comentario. Vamos a dejar claro qué es una revolución. Una revolución no es solamente un movimiento armado violento, no, eso no es una revolución. Hay los motines, las rebeliones, las sazonadas, son movimientos violentos armados y que no tienen que ver nada con la revolución. Cuando hablamos nosotros de la revolución, para hablar de una revolución, una verdadera revolución, las verdaderas revoluciones son las que cambian las estructuras jurídicas políticas de un país, los fundamentos más importantes de un país, los fundamentos jurídicos más importantes de un país. Por eso nosotros no tenemos muchas revoluciones. Después de la Guerra de Independencia, quizás una de las revoluciones más fuertes, no voy a decir fascinantes, porque no hay revolución fascinante, desde luego. Ya dije que la revolución deja miles de muertos, una gran inestabilidad, grandes problemas, por eso no podemos hablar de que una revolución sea fascinante. Pero déjeme comentarle que quizás una de las revoluciones que se tiene como una revolución como tal, porque cambia los fundamentos jurídicos del país, es la revolución de 1854, producto de la revolución de Ayutla, justamente. Y la revolución de Ayutla, usted recordará, ¿verdad? Yo sé que usted lo sabe, pero solo le quiero recordar que la revolución de Ayutla, que es producto de 1854, da vida a la Constitución de 1857, una constitución fascinante, liberal, producto desde luego de muchos principios del Partido Liberal Mexicano, de los grandes liberales, el triunfo de los liberales sobre los conservadores. Yo creo que esa es una revolución, que una estructura jurídica que cambia y que es por primera vez una constitución liberal, la de 1857. Por eso yo digo que no todas los cuartelazos, los motines, las rebeliones no son revoluciones, porque no intentan o no desean cambiar la estructura jurídica política de un país, los fundamentos políticos de un país. Lo que quieren son es tomar el poder, es decir, quítate tú y me pongo yo. Claro. Por eso no podemos hablarle de que sean revoluciones. Pero mire, déjeme decirle que nosotros en nuestro texto constitucional, desde la primera Constitución de 1824, esto es algo muy interesante, desde la primera Constitución de 1824 siempre tuvimos un capítulo importante, y es el capítulo final de la Constitución, que se refiere a la inviolabilidad de la Constitución.
Y ese capítulo, en este caso, es el último capítulo, el 9º capítulo que tiene la Constitución en el caso de nosotros, en la nuestra vigente. Déjeme decirle que desde la de 1824 hasta la de 1917, que es la más longeva, la más vieja que tenemos, pero es la que está vigente, siempre se ha prohibido la revolución. O sea, no da pauta nuestra Constitución, no hay un fundamento jurídico para las revoluciones. Y ha habido. Tan ha habido que hemos tenido varias constituciones. Era absurdo decir que solamente hemos tenido esta constitución de 1917. No, hemos tenido varias constituciones. Recuerde usted que yo he comentado aquí que hemos tenido la constitución de 1824, que es producto de la Guerra de Independencia, que hemos tenido desde luego la constitución de 1837, algunos la conocen como de 7 partidas o 7 leyes. A lo mejor usted y yo la conocemos como la constitución centralista. Hemos tenido la Constitución de 1843 de las bases orgánicas, etcétera. Hemos tenido y reformas del 83, 87 porfirianas. Hemos tenido muchas cosas. Pero déjeme decirle que no todos hablamos de revoluciones como tales. Entonces, nuestra Constitución de 1824 hasta la actual siempre ha prohibido las revoluciones, siempre las ha prohibido. Y las ha prohibido porque desde luego sería absurdo que una constitución, un documento jurídico donde se establecen reglas y normas, actuara o estableciera la anarquía, ¿no? Claro. Yo creo que hay cuestiones inminentes, inmanentes, intrínsecas que tienen que ver con el derecho, que es protegerse a sí mismo. Entonces, el derecho no puede hacer reglas que lo autodestruyan. Y entonces, en el título 9º de último de la Constitución que tenemos actualmente vigente, pues prohíbe las revoluciones. Tan las prohíbe las revoluciones. Nomás que déjeme aclararle, la Constitución de esta Constitución vigente de 1917 habla de rebeliones. Y toma la palabra rebeliones como si fueran revoluciones, que uno interpreta que lo que quiere decir el constituyente originario, que se refiere a revoluciones, aunque no sea la palabra adecuada, la rebelión, sino la revolución, por lo que ya dije. Entonces, este artículo 136 no solamente impide a los ciudadanos que piensen en revoluciones, sino que además les advierte y les dice: si ustedes hacen, bueno, no les dice así, ¿verdad? Si ustedes hacen alguna fechoría y intentan violentar la norma jurídica, les va a ir mal. Tan les va a ir mal que los vamos a castigar. Así lo dice la Constitución. Dice, tan luego que después se acaben las fechorías que andan haciendo aquellos malosos que andan tratando de hacer desorden, pues tan pronto recobre el pueblo la estabilidad, podrá con esas mismas reglas castigar a los malhechores. Pero fíjese que no hemos hecho mucho caso. Eso no pasa aquí. Pero no hemos hecho mucho caso. Le voy a decir por qué. Pues porque ya le dije. Además, pues no le voy a decir porque ya le dije que hemos tenido revoluciones. Claro. Y si este apartado, este artículo, no ha sido el mismo artículo en la Constitución de 1824, parece que es el artículo 124, hoy lo tenemos en el 136, habla de la inviolabilidad de la Constitución. Habla de la inviolabilidad de la Constitución y siempre ha sido inviolable. Por eso muchos estudiosos dicen que la Constitución de 1917 es una Constitución que nace de la ilegalidad, porque nace de la... Bueno, en concreto, ¿qué quiero decirle? Porque parece que ya la volví a usted. En concreto, ¿qué quiero decirle? Pues en concreto quiero decirle que en nuestra Constitución no existe un fundamento jurídico para irnos a la revolución. No existe. Si usted está pensando en irse a la revolución, no existe. Eso es lo que le estoy diciendo. Eso es lo que si alguien cree que existe un fundamento jurídico en el texto constitucional para alzarse a la revolución, pues eso no existe. Déjeme decirle que el único procedimiento para alterar un texto constitucional, desde luego se establece en el artículo 135, que se llama de las reformas y adiciones constitucionales. No existe. Puede haber, por supuesto, alguien va a decir, si no existe, entonces somos socarrones o qué. Socarrones es no hacer caso, ¿verdad? Así decían antes, no seas socarrón, o sea, entiende, así es, entiende. Ya esas palabras no se usan, ¿verdad? No. Ya es muy difícil hablar, oye, no seas socarrón.
así me decía mi madre cuando no entendía alguna cosa, no seas socarrón, decía, entiende, haz caso, eso es lo que me decía. Entonces quiero decirle que usted haga caso y que nunca se le ocurra a usted a quererse una revolución, porque no existe la posibilidad jurídica. Pero déjeme decirle, como ya le he dicho, que ha habido revoluciones, entonces, ¿de qué, dónde se fundamentan o de qué se trata, verdad? Claro. Pues déjeme decirle que puede haber un fundamento ideológico, puede haber un fundamento moral de irse a la revolución porque alguien se sienta vilipendiado, maltratado el pueblo, pero nunca puede haber un fundamento jurídico. No hay derecho a la revolución. Lo que sí hay, porque han existido revoluciones y han existido nuevas estructuras jurídicas políticas en el país, lo que sí ha existido y existe es el derecho de la revolución. ¿Cómo la ve? Ya lo dije. No hay derecho a la revolución, pero sí existe el derecho de la revolución, que es justamente el que establece el nuevo texto constitucional. ¿Cómo la ve? Muy interesante. Bueno, por eso le digo que le prendan el radio y que vean este espacio para que algo uno puede. Yo también aprendo, pues no crea usted que no, pero todo el mundo podemos aprender algo. Entonces, por eso quiero comentarle a usted que nos ve que no se le ocurra. Ni se le ocurre andar pensando en una revolución, ni en revuelta, nada. Piense usted, a dar los tips. Piense en armonía, piense en el fundamento, piense en las demandas sociales, piense en la justicia social y llévela a cabo. Entonces, también... Pero es que como un tema nos lleva a otro. No, es que por eso tenemos nuestras comisiones. Hace poquito andaba un sacerdote, un obispo. No voy a decir quién, porque... Bueno, no, sí, un obispo. El obispo de Saltillo, Raúl Vera, el obispo de Saltillo, Raúl Vera, andaba tratando de constituir o de formar un constituyente ciudadano para hacer una nueva constitución. No le he seguido los pasos últimamente, lo comento con mucho respeto y con mucho cariño, desde luego. Yo lo conozco a él, he platicado con él, no una vez, varias veces. En algunos eventos anduvo un tiempo en toda la República hablando de que se hiciera un constituyente ad hoc, un constituyente ciudadano para hacer una nueva constitución. Eso no es válido. Y no es válido no porque no sea moral o ideológicamente válido, eso lo aclaro. Yo lo que hablo, y yo dije, nosotros sacamos a las leyes de los libros para hacerlas charla, para hacerlas plática. Lo que estoy diciendo yo es que jurídicamente no es posible hacer una consulta pública directa para hacer una nueva constitución, de que no es posible hacer un constituyente ad hoc para hacer una nueva constitución, en el caso de la Constitución mexicana, porque no lo señala el texto constitucional. Y digo que no es posible jurídicamente, pero también ya lo dije, que puede ser posible desde luego del punto de vista moral e ideológico, ¿no? Tan es así que hay mucha gente que pugna por una nueva constitución. Yo algún día daré mi punto de vista en ese sentido, no, nadie me lo pide, pero algún día yo lo voy a dar. Entonces, me parece a mí que la revolución, por eso es importante y por eso quiero hablar de las demandas sociales, porque ya lo dije, la revolución no solo fue una lucha armada, no, fue un torrente, fíjese lo que digo, torrente, esa palabra no la había utilizado, no sé qué quiere decir torrente, pero se oye bien, fue un torrente de demandas sociales, fueron muchas, pues, para decir eso, pues un torrente es eso, usted no va a pensar que no sabe, va a decir que... Entonces, fue un torrente de demandas sociales. Fueron muchas demandas sociales que buscaron justamente plasmarse en un documento. Y ese documento sin duda fue la Constitución de 1917. Quizás es la herencia más extraordinaria que tenemos de la Revolución de 1910. ¿Cómo la ve? Muy interesante, doctor. Y hoy me está dando demasiada información. No, pues también déjeme usted respirar, pregúnteme algo, no me pregunta nada. Pues. Entonces... Por eso es un tema muy interesante. Fíjese que no hemos hablado de Villa, ni hemos hablado de Zapata, ni hemos hablado de Porfirio, es más, ni vamos a hablar, es más, ni queremos hablar, ni nos pregunte. Pero déjeme decirle algo importante. ¿Cuáles fueron las demandas, los objetivos primordiales, más importantes de la Revolución Mexicana? Bueno, sí, vamos a hablar de Porfirio Díaz. Pero no más de Porfirio Díaz, sino más así, poquito, para que no se va a volar Porfirio Díaz. Entonces,
Vamos a hablar de Porfirio Díaz porque fue una de las causas, derrocar la dictadura de Porfirio Díaz. Yo creo que esa fue una de las causas más extraordinarias, una de las causas. Ya la gente chole, bueno, esa palabra tampoco casi se usa, ¿verdad? Se anda con todo. No, esa palabra, ¿qué es esa palabra de chole? Ya. Como de ya. Sí, ya. Ya deje a Porfirio Díaz, por favor. Porfirio Díaz. Entonces, que por cierto, pues usted sabe que Porfirio Díaz no se llamaba Porfirio Díaz, para que la gente lo sepa y que usted lo sepa y que todos lo sepamos, se llamaba José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. ¿Cómo la ve? Ya ve que siempre andan mutilando la historia y andan siempre. Por eso uno no aprende porque se la dan y mutilada. Y luego le preguntan, ¿quién fue el padre de la patria? Miguel Hidalgo. No, pues ese no fue. ¿Quién fue? Pues ese tampoco fue, porque le dan a uno, le enseñan a uno la historia mutilada. Oye, doctor, era lo que decimos ahora, el marketing. Por no, eso pues es que es en serio. Pues yo no lo sé, pero era José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, así se llamaba y así hay que llamarle. Entonces, fíjese que de verdad, en serio, eso de que nos han mutilado la historia, que nos ha... Bueno, ahorita no vamos a meternos porque nos encontramos a los historiadores y luego los historiadores después nos ponen a una felpa nosotros. Bueno, eso de felpa tampoco estoy utilizando ahora, se fija que... Esa no no lo he utilizado, bueno. Hasta se me olvida lo que estoy diciendo. Bueno. Es que usted, bueno, estamos hablando, desde luego, no se le olvide a usted, si a mí se me olvida, usted no debe de olvidársele, que estamos hablando de las causas más importantes que dieron origen a la Revolución Mexicana. Y que desde luego, si había causas, había motivos, había razones, debería de haber planteado objetivos, desde luego, para planteárselo. Y no se le olvide que uno de los grandes objetivos de la Revolución Mexicana, desde luego, es derrocar la dictadura de Porfirio Díaz, que nos tenía hartos. Por sus tantos años. Por tantos años. Pero déjeme decirle, hay mucha gente que es porfiriana, mucha gente que es porfiriana. Y vamos a decir, le voy a decir como quién. No, mejor no voy a decir, no. Pero hay mucha gente porfiriana, hay mucha gente que anhela las cuestiones de Porfirio Díaz. Porque dicen que con Porfirio Díaz, porque yo a mí no lo viví, dicen que Porfirio Díaz mantenía el pueblo tranquilito lo tenía. Es más, incluso se habla de la paz porfiriana, ¿verdad? Esa paz porfiriana que era sometida pues a como diera lugar. Y entonces mucha gente cree que eso deba ser otra vez. Pues ya ven todas las revueltas que andan, que ahorita no nos metemos con las generaciones A, B, C, D y todo el abecedario. Entonces, esta paz porfiriana, desde luego que pues fueron... por cierto, déjeme, no sé por qué, ya ve que soy ocurrente, el oaxaqueño Porfirio Díaz, militar, político, nacido el 15 de septiembre de 1830 y presidente de México por más de 30 años, pero dijimos que no íbamos a hablar de Porfirio Díaz. Bueno, ya bórrenlo. Pues ya nos van a poner... Porfirio Díaz ya no. Pero fíjese que que fue una de las grandes causas terminar con el sufragio efectivo reelección. Y fíjese que acabamos de terminar otra vez con él porque hubo unos angelitos hace un sexenio de al otro, para que no vayan a decir que me meto en camisa de 11 varas, entonces yo no quiero tener problemas. Entonces, ya ve que los diputados se pueden reelegir, los presidentes municipales, todos se pueden reelegir. Por eso le digo que hay porfirianos. Y usted me dirá si es cierto o no, porque Porfirio Díaz se reeligió hasta que se cansó. Bueno, no hasta que se cansó, hasta que lo corrieron, ¿verdad? Entonces, hay gente porfiriana y hay gente que cree que el país debe... Porque, obviamente Porfirio Díaz tiene mucho que ver en muchas cosas que son de gran importancia, en los ferrocarriles, en la luz eléctrica, en esos edificios bonitos afrancesados que hay en el país, en muchas cosas. Porfirio Díaz, pues bueno, también ya dijimos, no estuvo 15 días en la presidencia de la República, estuvo muchos días. Entonces, yo creo que una de las causas más importantes que dieron los objetivos más importantes desde la Revolución Mexicana era terminar con el sufragio efectivo y la reelección.
¿verdad? Con terminar, sobre todo con la reelección. Y entonces hacer efectivo justamente el sufragio efectivo y la no reelección. Eso fue uno de los cuestiones más importantes, pero no fue el único. Yo creo que todo eso llevaba algo de la mano de crear un Estado, un gobierno democrático, ¿verdad? Con libertades políticas y sociales, donde promoviéramos la posibilidad de reunirnos políticamente, donde tuviéramos la posibilidad de expresarnos, esa libertad de expresión, promoviendo desde luego todo lo que tiene que ser, reafirmando la educación pública, laica, universal, gratuita, obligatoria para todos los mexicanos. Otra cosa importantísima que justamente es la invitación que hace en el plan de San Luis, Madero, desde luego a los campesinos, a los ejidatarios, a los campesinos, a la gente de campo, para decirlo más claro, a distribuir. Ese es otro de los objetivos más primordiales de la Revolución Mexicana, es desde luego redistribuir, repartir a través de una reforma agraria las tierras, porque no hay que olvidarse que se tenía que combatir como diera lugar los latifundios, los terratenientes, los caciques, los hacendados, los grandes latifundios. Y eso por un lado, pero también hay otra cosa importante. Creo que una de las cosas, de los objetivos primordiales fue lograr una mayor justicia, no solamente campesina, sino una justicia agraria de todos los puntos de vista, una justicia obrera, a los obreros. No hay que olvidar que se trabajaba de sol a sol, no hay que olvidar que los salarios eran raquíticos. Hoy no ha cambiado mucho, pero ahorita vemos eso, también ahorita vamos a ver eso, ahorita no se desespere. Entonces, creo que también el hecho de nacionalizar los recursos naturales, adquiriendo el Estado un control sobre ellos, del suelo y subsuelo, esas fueron algunas de las causas. No tenemos mucho tiempo, pudiéramos analizar nosotros, quedarnos con una sola de ellas por mucho tiempo platicando, pero déjeme comentarle que estas fueron, yo creo que las causas o los objetivos más importantes que se plantearon cuando andaban en la Revolución Mexicana. Yo creo que se reunían, ¿verdad? Sí, porque uno, pues debieron de haberse reunido. Oye, ¿qué vamos a hacer? Pues, ¿cómo ves? Y lo primero que tenemos que hacer es derrocar a Porfirio Díaz. ¿Cómo ves? Órale, pues échale la palomita. 1, pues, derrocar a Porfirio Díaz. 2, y ahora, ¿qué más vamos a hacer? Pues que este país sea más democrático, que el voto valga y ya no va a haber reelección. Órale, pues, ponle palomita. Y luego que hay y la educación, ¿qué pasó? Pues la educación hay que siga siendo universal, pública, y échale otra. Y así fueron las palomitas. Oye, las tierras de los campesinos, no, hay que quitárselos a los terratenientes, a los caciques, a los hacendados, que tanto, échale otra palomita. Hay que combatir entonces el latifundio, órale. Y así fue. Aunque usted no lo crea. Ya voy entendiendo el título. Bueno. Entonces ahora la pregunta, ¿sí se cumplió? ¿Se logró? ¿Se logró? Vamos, bueno, yo no quería, pero ya me voy. Usted se debate, pero vamos a ver si se logró. Fíjese, qué interesante es saber. Lo primero que hemos planteado, ¿cuáles eran los objetivos? Claro. Y a ver, estamos hablando de hace más de 100 años, 115, 120 años. Y vamos a ver, fíjense lo que me dice Bricia. Sí se logró, porque generalmente hay cosas, se queda a la vista que hay cosas que se cumplieron, ¿verdad? En las que uno podía decir, sí, se pudo. Entonces, pero hay otras que no se pudo tanto. Entonces vamos a ver qué cosas pudiera decir, o que podemos charlar y podemos acordarnos que sí se lograron y cosas que no se lograron. Yo creo que sí se logró derrocar a Porfirio Díaz. Eso todo el mundo, no es cuestionable, todo el mundo diría palomita, ¿verdad? Palomita. Esto es muy interesante porque es cuando uno va a la guerra o a la revolución o a cualquier lucha, y cuando digo cualquier lucha, digo cualquier esfuerzo, es lo que estoy diciendo. Cualquier esfuerzo, lo que uno hace es saber si se cumplen los objetivos que uno quiere o no. Yo creo que el objetivo más importante o los objetivos más importantes se cumplieron. Y algunos, desde luego, medianamente. Se derroca Porfirio Díaz. ¿Y qué pasa después? Pues después de derrocar a Díaz, se crea la Constitución de 1917. Creo que es la herencia más extraordinaria que tenemos de la Revolución. Anótelo usted, dígalo.
que una de las cosas más importantes, producto de la revolución de 1910, 1920, 21, 22, 23, o como le señalan los historiadores, es la revolución de la Constitución de 1917. Ese es el producto más extraordinario. Porque déjeme decirle por qué. Porque para muchos, cuando uno estudia la Constitución, cuando uno se adentra al estudio de la Constitución, pues hay muchas cosas fascinantes que son... Estoy hablando jurídicamente, estoy hablando de las formas, de la cuestión formal, no real de los resultados. De eso estoy hablando. Y entonces me parece a mí que se creó la Constitución de 1917, otra palomita, ¿verdad? Y en esta Constitución de 1917 se establecen cosas importantes. Las garantías individuales, hoy ya no se llaman así, hoy se llaman derechos humanos, las garantías individuales. Aunque la Constitución de 1917 fue algo muy especial, que ahora ya le llamamos derechos humanos a esa parte dogmática, ¿verdad? Y sus garantías, que tampoco hay garantías, ahí yo no sé por qué le llamarán así, porque nada más hay derechos humanos, nada más hay derecho sustantivo, no hay derecho adjetivo, pero así le llaman, ¿verdad? Ya ve los diputados que tenemos, no, ¿y para qué nos metemos con los diputados? Y hasta ahorita no tenemos problema. No. Bueno, no vamos a meternos con los diputados porque ahorita no tenemos problema, ni queremos tenerlos tampoco. Hay que aclarar eso, porque la gente va a creer que andamos buscando camorra. Que no sé qué será eso de camorra. Yo no sé qué será eso. Pero van de pensar la gente que andamos buscando pleito. No andamos buscando pleito, simplemente decimos... También eso, también, si no... Pero también es cierto, pues ahí en el ¿cómo se llama? En la parte dogmática de la Constitución no hay garantías. Hay derechos, que todo hay que derechos diga humanos. El doctor sí, Rafael. Eso es lo malo. Será el responsable. Pues déjeme decirle que entonces en esa Constitución de 1917, pues estoy hablando del legado más extraordinario, de la herencia más extraordinaria de la Revolución de 1910, que fue la Constitución de 1917, es producto de ella. Se señalaron las garantías individuales, pero no solamente las garantías individuales, las garantías sociales. Y cuando digo las garantías sociales, casi debe pararse la gente y aplaudir. Porque cuando hablo de las garantías sociales, estoy hablando de las garantías colectivas, de los derechos colectivos, de eso hablo, de los derechos colectivos, de los derechos que le interesan a todos, que nos cubren a todos, que nos protegen a todos. De eso estoy hablando, porque no hay que olvidar que los derechos colectivos, ahora en la actualidad, ya lo he dicho, subsumen a los derechos individuales, ¿verdad? Y no que se contrapongan ni se opongan, sino es un complemento. Pero cuando hablamos de los derechos sociales, hablamos de los derechos colectivos. Y nosotros, fíjese qué curioso, nosotros, porque curioso, no tiene por qué ser curioso. Fíjese que nosotros fuimos los primeros en el mundo que dimos los derechos sociales en una norma sustantiva de esta naturaleza. Y alguien se preguntará por qué, pues si nosotros ni éramos comunistas ni socialistas y metimos los derechos sociales. Bueno, porque déjeme comentarle que nosotros tuvimos ¿por qué no lo tuvo Rusia, ahora no es soviética, o Alemania, otras cosas? No. Porque simple y sencillamente la Revolución Mexicana fue antes que la Revolución Rusa, fue antes que la Revolución de Alemania, fue antes que la Constitución de Weimar, por eso nosotros fuimos los primeros, aunque a usted no le guste. Nosotros fuimos los primeros. Y entonces, hablar de los derechos sociales era hablar de los derechos del pueblo, incluso todavía de los derechos colectivos, eso es hablar de los derechos. Por eso es muy importante tener atención en eso. Y entonces, ¿qué se introdujo en la Constitución? Se agregaron derechos laborales, libertad de expresión, de asociación política, viene lo que son la distribución de las tierras, el combate a los latifundios, los terratenientes, los caciques, los hacendados. O sea, es algo extraordinario lo que se establece. Se distribuyen los latifundios, los terratenientes les dicen hasta aquí, no puedes más. Esto es bien interesante, porque una de las causas más importantes, no hay que olvidar, que fue el hecho de que miles y miles y miles y miles de gente del campo fueran a la revolución. Obviamente la cuestión más sentida de parte de ellos pues era el maltrato de los hacendados, el maltrato de los latifundistas, el maltrato de los terratenientes, y ya, basta, ¿no? Y entonces la Constitución le dijo al hacendado,
Le dijo, ya no vas a poder tener más que estas hectáreas. Le empezó a poner límites y señala lo que se hace ahora nuevamente, lo que es la pequeña propiedad. La gente hoy en la actualidad, un individuo no puede tener, de acuerdo a la pequeña propiedad, más de 100 hectáreas de riego, o de buena humedad, así dice la Constitución, no lo estoy inventando yo, o 200 hectáreas de temporal, o 150 hectáreas de algodón, o 300 de plátano, de nequén, o de caña de azúcar, depende de lo que usted cultive. Pero ya no hay miles y miles y miles y miles y miles y miles de hectáreas que tenían los grandes latifundistas, los grandes hacendados, los grandes caciques. Ya no hay. Bueno, formalmente. Bueno, oiga, usted ya se está poniendo. Oiga, se está poniendo usted ya me. Bueno, y entonces la responsabilidad no es solo mía. No es solo mía. La responsabilidad también es de ella porque ella me provoca. Ella me provoca. Entonces, fíjese. Entonces señala, porque no solamente había haciendas agrícolas, también había haciendas ganaderas, con miles y miles también de cabezas de ganado. Y entonces también la Constitución de 1917 impone los límites a la pequeña propiedad agrícola y ganadera, y a la ganadera le dice, ya no puedes tener más pastos, más terrenos que aquellos que te sirvan para que puedas tú mantener hasta 500 cabezas de ganado mayor o su equivalente. Eso lo dice la Constitución, no crea que me lo estoy inventando, pues también usted cheque, le va a pensar que estoy inventando yo. Entonces, eso es muy interesante. Y otra cosa bien importante, conforme va avanzando esta Constitución de 1917, llega en su momento a darle personalidad jurídica, desde luego con las últimas reformas, la personalidad jurídica a los núcleos de población ejidal y comunal. ¿Por qué ha ido avanzando? Pero te hablo de la Constitución de 1917 y no pierdo la oportunidad para decir eso. Entonces, pues no crea que la cosa está fácil, no crea que la cosa está fácil. Vea cómo hay cosas que sí se lograron, hay cosas que se lograron, pero hay otras cosas que no se lograron, o quizás se lograron a medias o muy poco. Bueno, y ahí están los textos, para que hay que verlo. Uno de los primeros que no está conforme, desde luego, con lo que señala o establece, o las formas de distribuir los latifundios y las haciendas y todo, es Zapata. Tan es Zapata que inmediatamente se pone en contra de Carranza y en contra de Madero, en contra de Madero, de la forma en cómo empiezan a distribuirse, a hacer las cosas de las tierras, para que vea que a muchos no les gustaron los resultados de la revolución. Porque ¿qué hubo? Porque hay que decirlo, mire, todavía en Zacatecas, porque eso sí me acuerdo yo, que ya no me cuezo en el primer hervor, ¿verdad? Pues todavía aquí en Zacatecas, los movimientos de las tierras, de los grandes excedentes de las tierras, que no se ponían a los límites de la pequeña propiedad. Claro, en la norma ya lo había, pero en la realidad no. En los movimientos del 75, 76, 77, 78, aquí en Zacatecas se vivió una gran revolución de movimientos. Cuando hablo de revolución hablo de movimientos, de conciencia, de eso hablo, y la lucha por las tierras. Se invadieron muchos terrenos de las haciendas y se hicieron nuevos ejidos, nuevos centros de población ejidal. Estoy hablando de ese tiempo. Yo creo que muchos de los que estamos aquí todavía recordamos esos tiempos, que fueron tiempos bonitos, fueron tiempos de lucha, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de la Revolución Mexicana. Yo solo quería recordarle para que vea, porque le estoy diciendo qué cosas no se lograron, por eso lo estoy platicando. Y una de las cosas que no se lograron fue la verdadera distribución de la tenencia de la tierra. Hubo mucha simulación, bastante simulación. Y como hubo bastante simulación, pues entonces la gente se inconformó. Entonces persistió la concentración de tierras, y ahora, fíjense, ahora ya sigue concentrándose la tierra, pero ya ahora no en manos de campesinos, sino en manos, desde luego, eso hay que decirlo, ya no de campesinos ejidados, avecindados, posesionarios, no, ahora hay grandes concentraciones de tierras en corporaciones agroindustriales, mineras, inmobiliarias, aguas.
Porque lo que estoy diciendo es que no se debe de olvidarse que una de las grandes causas que dieron origen a la Revolución Mexicana fue la concentración de tierras en manos de uno o de unos cuantos. Y se vuelven a concentrar. Entonces, no es porque yo lo diga, pero hay que tener cuidado. Entonces, y además los conflictos de tierras y aguas en este país siguen. Y aunque no lo quiera decir, si yo no lo digo, lo va a decir otra gente. Pero hay abandono y desesperanza en el medio rural. Hace falta una reforma integral, diferente, porque estoy hablando de lo que no se logró, por eso estoy hablando de eso. El campo no tiene créditos, sus precios no son justos, no vale, no se tecnifica el campo. Estoy hablando de lo que no se logró. Y entonces, eso en justicia laboral, porque el tiempo se nos pasa muy rápido, deje tratar de irme rápido. En la justicia, en las cuestiones que tienen que ver con los laborales, pues se siguen violentando los derechos laborales, sigue habiendo jornadas excesivas, los salarios son bajos, se precariza la cuestión laboral, los sindicatos son apatronados. Digo, no me quiero meter con los sindicatos, estoy hablando de otros sindicatos, para que quede claro, estoy hablando de otros sindicatos del otro mundo, de eso estoy hablando, porque hay sindicatos aquí, luchadores, y los tribunales son ineficaces, los jóvenes es muy difícil que puedan acceder a un trabajo digno, porque hay que decirlo, porque esa es la verdad, y eso pues se hace presa fácil de las organizaciones criminales, por ejemplo. Entonces, la impartición de la justicia agraria, se luchó para terminar con un sistema corrupto, judicial corrupto, los servicios a los poderosos. Estoy hablando de la época de 1910-1920. Y entonces, hay muchas cosas que siguen vigentes. Discúlpeme usted, pero tengo que decirlo, siguen vigentes en muchos aspectos. Ya lo he dicho yo aquí, los ciudadanos desconfían de las instituciones públicas encargadas de impartir justicia, todos los procedimientos en la mayoría de los juzgados son lentos, hay una gran percepción de inseguridad pública, aunque no diga usted que no, eso lo hay, eso se siente, eso se dice. Hay una gran desigualdad, la desigualdad estructural persiste, es decir, la igualdad nomás está de manera formal, no es una igualdad sustantiva, esas son las cosas que todavía se siguen gritando y diciendo. Esa palabra, pues, de justicia social, fíjese, justicia social no es otra cosa, para que nos quede muy claro. Justicia social no es otra cosa más que darle a cada uno lo que necesita. Esto es justicia social, darle a cada uno sus necesidades. Y en este país donde hay millones de pobres y millones de pobreza extrema, pues está complicado hablar de justicia social. Pero entonces terminamos este programa desesperanzados, pues, entonces eso es lo que hay que decir. Entonces así vamos a terminar, ya tristes y todo. Usted no termina. Algo tenemos que hacer. Entonces yo digo que no podemos terminar nosotros con esa desesperanza, ¿no? Yo lo que creo es que sigue habiendo revolucionarios, hay revolucionarios. ¿Dónde están los revolucionarios de ahora? Pues ya ahora obviamente no son revolucionarios que llevan su rifle en la mano, claro, su canana 30-30, su sombrero ancho y su calzón de manta y chamarra de cuero como Gabino Barrea, pero ese es un corrido, pero ahorita no estamos hablando. Entonces, ya no son. ¿Dónde están entonces los revolucionarios? Pues los revolucionarios están en los colectivos sociales que defienden los derechos humanos, los derechos ambientales, la gente que exige justicia en todos los rubros, los defensores, los periodistas honestos, los ciudadanos comunes que alzan la voz. Ahí están los revolucionarios, ya no con las armas, pero con la energía y la conciencia. Es una nueva lucha. La revolución es constante y permanente siempre, siempre. Estoy llamando a la revolución, fíjese cómo estoy llamando a la revolución, a una revolución distinta, es una nueva lucha, consolidar y defender los derechos fundamentales, hay que hacerlo todos los días, es una nueva revolución donde participamos todos los ciudadanos, sin violencia, sin el abuso, sin la discrecionalidad, desde luego, sin olvidar que lo más importante es que haya armonía en el colectivo social. Porque ninguna persona puede hacerse justicia por sí mismo ni ejercer violencia para reclamar un derecho. Pero déjeme decirle que entonces la revolución es una asignatura pendiente y desde luego es una obra
inconclusa. ¿Cómo la ve? Excelente. Se nos va el tiempo, doctor, como siempre. Muchísimas gracias. Muy interesante el tema de hoy. Gracias a la Coordinación de Comunicación Social. Gracias a los compañeros del equipo de TV UAS. Gracias, doctor, por esta tan atinada sección. Usted y el derecho. Gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias. Un abrazo fraternal para todos.